Buenas amigos. Eh, Hoy estamos iniciando un tema que llamamos la falta de respeto y es un tema que a mí me llama mucho la atención porque me dio la respuesta a una pregunta, la cual es ¿por qué discuten las personas? ¿Por qué se presenta tanta pelea? ¿Por qué no se entienden entre los unos y los otros? Y era una pregunta que yo venía haciéndome hace mucho tiempo, ya que yo he vivido siempre en este tipo de situaciones. Entonces, quise hacer un video al respecto a eso y encontré la respuesta, porque solo analizando y probando, practicando y, y me di cuenta que que el ser humano de alguna manera fue engañado y él perdió la base de toda comunicación, la cual es el respeto, porque eh, cualquier discusión, ¿por qué se siente? ¿O por qué? Porque las personas piensan, sienten o perciben que no son escuchadas. Y cuando una persona no es escuchada, no es percibida, es obvio que, pues claro, pues mi opinión no es válida, no es respetada, yo debo hacerla imponer, por así decirlo. Ya cuando las palabras a veces sobran, pues queda, queda utilizar el grito. Entonces ahí empezamos. Ahora veamos qué es respeto. Y dice, consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece, o a no causarle ofensa o perjuicio. Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. Entonces vemos que en palabras simples es considerar digno a una persona, situación o cosa. Si no será Si no se en ese orden, habrá una falta o perjuicio. Si desde siempre hubiera sido así, hey, no habría problema, no tendríamos ningún problema ni con el prójimo ni con Dios. O bueno, al contrario, ni con Dios ni con el prójimo. Y es precisamente lo que hoy nos pasa. O sea, hoy no hay respeto por ninguna parte. O sea, el uno quiere imponer su idea, el otro no lo escuchan o el otro habla y esa siempre es la situación. O sea, llame la ideología que la quieras llamar. Lo importante siempre es tener en cuenta a la persona, la circunstancia y el tema que se está tocando. Porque cualquiera de estos temas que cualquiera de de estos puntos en una discusión o en una interacción humana que no se tenga en cuenta, ahí tenemos problemas. Porque las personas no van a sentir que se sentirán incomprendidas. Y pues cuando nosotros primeramente no entendemos a las personas obviamente no nos van a entender a nosotros. Yo me refiero al pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano está llamado a predicar la palabra. Y este es el método, entendiendo la situación a las personas, no tanto la necesidad, sino entender el tipo de persona, el tema que se está tocando y la situación o el momento o el contexto donde se está dando la información. Porque el Evangelio solamente puede ser predicado desde dos contextos, desde la confianza o desde la amistad. Si no, eso es infructuoso, no da fruto. Entonces, ahora veamos lo que dice la Biblia sobre este tema en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 35 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y vemos que el amor a Dios o el conocer de Dios, su base está en el amor a Dios, o sea, el respeto y el
respeto por el prójimo, en la misma medida de nosotros mismos. Yo creo que esto, o sea, cuesta a veces entenderlo, pero realmente así es que funcionan las relaciones. Nunca podremos conseguir nada si no nos ponemos en el lugar del otro. Nunca podemos entender a Dios si no entendemos sus razones, sus mandamientos. Nunca, porque siempre va a haber discordia, siempre va a haber una situación que está en contradicción. Porque si hablamos que la base de conocer a Dios es Dios, el prójimo, en el mismo lugar que nosotros, entonces lo opuesto está afuera y somos nosotros nada más, no nos importan los demás. Y ahí vemos por qué no se inicia eh, un diálogo, porque es importante mantener esas bases, respetar a Dios y respetar al prójimo. Nunca tendríamos problemas, en todo nos iríamos bien, pero ¿dónde está el problema? Obvio, obvio, si no respetamos a Dios, hermanos, nunca en la vida nos vamos a respetar al prójimo y mucho menos a nosotros mismos, pues no respetamos a otros, vamos a respetar a nosotros mismos. Pues las conductas egoístas generalmente son autodestructivas. Entonces, me gustaría ilustrar esto de una manera gráfica. En el siguiente imagen ya la veremos a continuación. Y vemos aquí los mandamientos de Dios. Son 4 mandamientos que son de Dios. El primero es reconocerlo a Él como único Dios. El segundo es reconocer su imagen, o sea, su doctrina de cómo es Él, de cómo Él quiere que lo alabe. Y eh, cuidar de esta doctrina, no desviarse porque pagan nuestros hijos por generaciones, todos los problemas que se vienen, mala crianza, egoísmo, asesinato, robo, etcétera, etcétera, etcétera. El tercero es la solemnidad de su nombre. El cuarto, ¿de qué nos está hablando? De un día en el que nosotros debemos darle todos nuestros miembros a Dios. Siempre debemos estar ahí. El quinto mandamiento, ¿de qué nos está hablando? El quinto mandamiento nos está hablando de la garantía a la familia, que pase lo que pase, nuestros padres van a estar cuidados por nosotros. El sexto mandamiento, que tiene que ver con la larga vida al prójimo, con cuidar la dignidad del prójimo. El séptimo mandamiento es el respeto por la integridad del prójimo, más que todo de la mujer. Bueno, sí, porque si tú no fornicas con una mujer, tú no tienes por qué estarle engañando, porque las personas que quieren lograr algo egoístamente de una persona más en una mujer, pues simplemente tienen un deseo propio. Y hablamos también de Dios, porque también es una fornicación espiritual cuando tú te desvías de la segunda ley. Entonces, vemos que garantiza que tú nunca te vas a engañar a una mujer y por eso hay mujeres heridas y hay hombres heridos por estas situaciones. Y vemos el octavo mandamiento que garantiza la prosperidad del prójimo. O sea, si tú no le robas al prójimo, él va a crecer siempre. Si él se le pierde la cosa, pues ya será la situación con Dios. Pero eso garantiza que él va a prosperar, que nada se le va a perder, que no va a tener necesidad de la cosa. El noveno mandamiento, ¿con qué tiene que ver? Con la dignidad. No hablar mal del prójimo, porque la dignidad también es algo importante del prójimo que hay que cuidar. Muchas cosas se pueden evitar por un comentario y muchas cosas se pueden dar por un mal comentario. Y el décimo mandamiento tiene que ver contigo y con el prójimo. No desees nada de él para que no te incites a los anteriores mandamientos. O sea, vemos claramente que hay una perfección de trato en estos mandamientos, porque como vemos del primero al cuarto son de Dios y aún así siendo Dios la grandeza de todo el universo, perdón, de toda la vida o de la eternidad, Él declara 6 mandamientos para nosotros y el prójimo. O sea, wow, es un gran ejemplo de humildad. Y cuando vemos que estos mandamientos se violan así en uno, la Biblia nos dice que somos castigos de todos los pecados. Sin embargo, también nos dice que nos hacemos culpables de todo, porque imagínate yo deseando las cosas de los demás y me deje llevar por ese deseo. Hombre, creo que le voy a robar, creo que voy a fornicar con una mujer en este caso.
Y también puedo fornicar ante Dios, me puedo ir a una creencia violando el mandamiento segundo, que es cuidar esa imagen de Dios, esa doctrina de Él. Entonces, vemos claramente que la falta de respeto mora con la ausencia de Dios. Por eso es difícil respetar las creencias de una persona. Ahora, esto que digo es en gradualidad, porque, por ejemplo, hay personas que, hombre, hay ateos que no, hay ateos que, bueno, ellos están en su situación, pero simplemente no les importa la creencia del otro. Pero siempre, pero hay unos que realmente imponen, no respetan, primero por la idea, o sea, por la imagen que tiene la persona. La segunda, no tienen respeto por las personas, pues empiezan a criticar y empiezan de alguna manera a criticar la idea de que esto es religioso, que esto no, y es que ya eso no se escucha, porque ahora mismo la gente solo busca el bien común, o sea, el bien de todos, y al mismo tiempo el bien de todos es el mismo placer egoísta que tienen todos. Entonces, estamos viendo, mostrando que la falta de respeto viene de la ausencia de conocer a Dios. Por eso tú ves que el religioso cuando tú le hablas de la verdad se molesta. Claro que eso ya es una cuestión de posesión demoníaca también, pero también tiene que ver con la persona. Y en la parte que yo estoy hablando es en la persona. La persona sabe que debe respetar la idea y no la respeta. Bueno, algunos que en justicia, digamos que, bueno, si hay algunos que te dicen, bueno, no me hables de eso. Bueno, eso es respetable porque, bueno, por lo menos si no hacen, no daña. Pero hay unos que gradualmente están mucho más metidos porque el resultado de violar la ley de Dios es la falta de respeto, independientemente que tú respetes al prójimo, independientemente. Porque vemos religiosos que si bien tienen respeto por el prójimo, no tienen respeto por algunas cosas. Pero la persona que guarda los mandamientos de Dios, que se mantiene en santidad, porque los mandamientos de Dios dan como resultado una santidad, ellos respetan en todo lo que tienen que respetar el sentido de la vida, sus gobernantes, respetan a su prójimo, respetan todas las leyes en la medida que pueden, se adhieren mucho a la palabra. Y ahí Dios les guarda de muchas cosas, pero los otros o las personas que están lejos de la ley de Dios respetan una cosa y no respetan otra cosa. Puede preguntar a cualquier católico o cualquier evangélico, ahí corríjale usted la doctrina para que vea usted. Y no es corregirle, no es corregirle porque, por ejemplo, podemos estar en una conversación y de pronto alguien da un punto de vista distinto y ya empieza la molestia. Y cuando tú te estás molestando, es una clara muestra de falta de respeto contigo mismo, porque acuérdate que la ley, el gran mandamiento segundo, perdón, el mandamiento segundo, o el que se sustenta toda la ley, es ama al prójimo como a ti mismo. Y el enfado, sabemos que biológicamente no nos hace bien, todo lo contrario, nos pone en el estado de alerta, donde las defensas de nuestro cuerpo, en vez de cuidarnos, se convierten en estado de alerta. Y ahí es donde empiezan las cosas. Entonces hay modo también de romper la ley hacia nosotros mismos. Por eso es importante, hermano, que usted escuche estos mensajes, escuche la palabra y se convierta y se arrepienta. Entonces es importante entenderlo. Ahora veamos lo siguiente, porque también existe otra ley. Y veámosla en el libro de Romanos 7:23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y vemos también Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, ni en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y aquí nos están explicando que hay otra ley que está en los y que esta ley está en los miembros y que lleva al pecado. Si vemos que la ley de Dios se sustenta en el amor a Dios como Él demanda que se le ame y al prójimo, esta es lo opuesto,
que realmente busca satisfacerse y que ahí vemos los resultados. Está en otro video. Yo voy a hablar de un poco más de la ley de la carne, porque vamos haciendo videos que vayan cada uno complementando al anterior. Entonces, siguiendo con la explicación, vemos que esta ley es opuesta, o sea, busca su satisfacción propia y da como resultado una especie de adicción, si podemos llevarlo a una forma de satisfacer los deseos de la carne, que son la comida, nos lleva a borrachera, a lujuria, o sea, siempre estando en deseos y en contiendas y envidia. Entonces vemos que todo el que siente estas cosas está muy alejado de Dios. Ahora veamos algo. Veamos cómo funciona gráficamente. Y aquí está. Vemos una persona en su carne. Esta persona piensa en las cosas de la carne, siempre preocupada por progresar, por el éxito. ¿En qué quiere tener éxito? En su valor, en su satisfacción, en su opinión, en sus logros, en su tiempo, en su casa, en su creencia, en su bienestar, en su felicidad, en su opinión. Esto es una persona, y este es el hombre del siglo XXI, un hombre preocupado por triunfar, porque las cosas del espíritu las da por secundaria. Y si las da por secundaria, las transfiere a alguien que se las diga para él evitarse ese tipo de situación. Pero veamos algo más ahora. Y vemos que estos son los afanes del mundo y la pobreza espiritual del hombre. Y ya de algo más, hermano. Eso es la maldad. No parece mala. No parece mala a simple vista, pero dile que comparta lo que tiene. Dile que vuelva la necesidad tuya como una necesidad. O míralo el día que tiene necesidad, créeme que te va a dejar tirado por comer él. Porque él no va a poner primero a Dios y al prójimo por su carne. No, señor, la comida primero. Así piensan ellos. Por eso es que es maldad. Porque no se ve, sino a simple vista. Entonces, veamos ahora algo que me llamó mucho la atención de este video, porque cuando estaba haciendo las gráficas me llamó mucho la atención. Era importante, y porque en lo espiritual esto se parece mucho, porque las cosas físicas son espirituales y son cosas que uno orando y observando y haciendo, eh, permite Dios verla en el nombre de Jesucristo. Entonces, veamos, aquí están, todos ellos juntos, triunfando en las mismas cosas. Que me pregunto yo, imagínense estos hombres en un lugar, estos hombres arruinan al que sea, matan al que sea, toman la mujer del que sea, se engañan la mujer del que sea por su orgullo, por su ego. Y ya vemos otra cosa más, vemos que aquí hay maldad y hay pobreza espiritual. Ellos tienen que andar juntos, tienen que andar juntos. Ahora veamos cómo piensan ellos. En Proverbios 1, versículo 10 al 16. Dice así: Hijo míos, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos, como el Seol, y enteros, como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presuntuosos a derramar sangre. Ahí está. Ese es el pensamiento. Miren quiénes son los que han escrito la tierra. No el ser humano a pie, son los que tienen grandes empresas, así triunfando. Entonces, es importante. Así explica, los egoístas siempre tienen que andar, si se dan cuenta, andan en manada. Cada uno mostrando su cartera, cada uno mostrando su, eh,
su beneficio y entonces el uno muestra el carro, el otro muestra su camisa de oro y así van todos mostrándose porque tienen que mostrar por fuera la ausencia que tienen por dentro. Esa es la razón por la que ellos andan juntos y siempre buscando hacer el mal al hombre. Ahora veamos algo muy que noté también. Mire, hermano, creo que la imagen lo dice todo. Tienen la misma naturaleza. Creo, me recordó una película llamada Matrix donde quienes la ha visto sabe que la gente le dice a Morfeo que el hombre se comportaba como Neo. Por eso en el video inicialmente les dije que el hombre estaba engañado. Coincidencia, mire cómo nos tratan. Nos quieren aislar y nos tratan como virus, aislándonos. Esto era el mensaje que quería darles y espero que les sea de edificación y que esto llegue. Esto es para el pueblo de Dios. Muchísimas gracias, hermano, por su tiempo y la gloria es para Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Que pronto llegue.